Don José. Fernando, escuchaba a Yami Rivas con esa preciosa voz y esa figura que tiene, hermosa, hablar de Lucho Pérez. Ah, sí. Bueno, yo no conozco a Lucho Pérez, pero le voy a decir algo. A sus 31 años, que acaba de terminar la secundaria, usted va a vivir por lo menos entre 50 a 60 años. O sea, que usted está a tiempo de ser lo que usted quiera. Sí. Estudiar, suponga que se pase 5 años en estudios, está al 37, y va a vivir hasta los años 90. Su creatividad máxima la va a tener en los 60 años. Porque el mundo moderno, fíjese que la edad de los 60 ya no es la gente de que se achiva, no, ni para nada. Yo conozco señoras que a los 60 años se ven hermosas, sí, y además con un talento increíble. Es que ya eso de que a los 60 años se pone vieja, no. Es más, usted nació, Lucho, en la época del Internet. Sí, ya. Cuando nosotros nacimos no había nada de eso. Cuando yo estudié en la universidad se utilizaba la slide rule, la regla de cálculo. Mire cuánta lluvia ha caído bajo el agua. Y además recuerde, la tecnología cambia cada 6 meses. Y los cambios se producen cada 2 años. El que tiene tiempo para eso y mucho más. Fernando, quiero tomar primero, como ayer me preocupó mucho esto de la ley de contrataciones públicas, y atorrancia que se intenta presentar, y espero que no lo hagan, y si lo hacen, no hay forma que el presidente Cortizo pueda firmar eso, porque eso está en contra de la ley y la Constitución, y el presidente no puede actuar en contra de la ley y la Constitución, igual que los diputados. Sí. Esta atorrancia de quitar compañías que han llegado a acuerdos de homologación. Bueno, es que es igual de estúpido que lo que ha dicho y con la ocurrencia esta de crear un comité internacional. Pues vea. Yo no creo que los panameños tengamos tan poco cerebro que tengamos que ir a buscar a papá para que nos diga qué tenemos que hacer. Y fíjese, leí en La Estrella de Panamá, y usted vio en los titulares que leyó para usted Yami Rivas, el Procurador General de la Nación se le atribuyen unas declaraciones a la agencia EFE, en la que él dice que él no descarta la creación de una comisión internacional contra la corrupción, y dice él, al estilo de Guatemala, tal cual aparece hoy en La Estrella de Panamá. Guatemala fue un desastre total. Le quiero decir al señor Procurador que ciertamente uno de los grandes problemas que tenemos nosotros aquí en Panamá es el problema del mal funcionamiento de la institucionalidad jurídica del país. Entonces, durante los últimos meses, a pesar de que no está Varela, estamos viviendo en una especie de varelismo sin Varela. Es decir, aquella metodología en la cual cualquier argumento que yo use para combatir a mi enemigo político, incluyendo la utilización de la justicia, es válido. Es válido. Y eso lo que hace es destruir la institucionalidad. Entonces yo quisiera proponerle al señor Procurador algunas cosas que son importantes que se deben pasar y que son parte de la rutina institucional. Por ejemplo, el Procurador de los Estados Unidos, para darle a usted un ejemplo en los Estados Unidos, el señor Barr, ¿conversa con frecuencia con el presidente de los Estados Unidos? Sí. ¿Y por qué conversa? Porque dentro de la estructura de investigación que tiene el Procurador General de la Nación en la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, él es el responsable de las investigaciones que hace el FBI, que tienen que ver con muchas cosas que son partes, digamos, del control del poder y que tiene que coordinar con el presidente. Entonces, la primera cosa que el Procurador General de la Nación tiene es que coordinar directamente con el presidente Cortizo. Directamente, sin intermediarios. Porque antes se usó con intermediario al jefe del Consejo de Seguridad, el señor Picuiro, López. Y era el undécimo, primero, segundo y tercer magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Eso es la ruptura de la institución. Entonces, el señor Procurador debe coordinar con el presidente de la República. ¿Hacia dónde vamos en esto de el manejo de los casos importantes? Por ejemplo, el caso de la joyita requiere de una discusión para ver qué cosas hay que... Porque no es problema nada más de la persecución del delito, que vamos a hacer para que no se repita eso. Y para que no se repita eso, el señor Procurador sabe, y él tiene la suficiente capacidad intelectual, y por eso está ahí,
para recomendarle al gobierno qué cosas deben hacer desde el punto de la óptica del Ministerio Público para corregir algunas cosas. Por eso es que las auditorías forenses, entre otras cosas, además de tener el contradictorio, toda auditoría que no tenga el contradictorio no sirve para nada. ¿Cuál es el contradictorio? Hombre, usted no puede hacer una auditoría para investigar a A si ese A no tiene su punto de vista en esa auditoría. Entonces, en el caso del señor procurador, creo que la coordinación entre el procurador y el presidente no está para que el presidente le diga lo que tiene que investigar, sino qué cosas el presidente puede ayudar a las investigaciones y qué cosas de política el procurador cree que el presidente debe manejar. Nosotros no podemos seguir en esta incertidumbre, señor procurador, de que nos estén manejando los hilillos de la política a través de los medios de comunicación. Sí. Tenemos que institucionalizar a los operadores de la justicia para que actúen en el marco de la ley y la Constitución. Y yo le voy a explicar por qué me opongo a la Comisión Internacional ahorita. Por ejemplo, usted no se ha dado cuenta, señor procurador, en la historia reciente, que el enlace entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia era el jefe del Consejo de Seguridad, sí, que no salía de allá y siempre lo negaba. Bueno, eso creó una relación perniciosa en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo correcto es que el señor Procurador de la República se reúna con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, vaya y los visite, ellos lo visiten a él. Eso es lo correcto, eso es lo normal, eso no es ninguna noticia. Es que ese es el flujo normal de información para ver cómo se puede coordinar, qué problemas existen entre, sin interferir. Y no pararse el procurador a estar acusando al ministerio, a los jueces. Usted no ve eso en cualquier... Un fiscal en los Estados Unidos se le ocurre atacar a un juez. Bueno, aquí se ve como si fuera la gran cosa. Sí. Y hay gente metiéndole candela para que hagan esas cosas. Entonces yo creo que el Procurador General de la Nación debe sentarse con el presidente de la Corte Suprema de Fábrica, le guste o no le guste el periódico o la prensa. Eso no tiene nada que ver con esto. Y sentarse con la comisión esta que ve, la sala del judicial, para ver qué cosas se pueden coordinar en materia de proveer al pueblo panameño de una justicia expedita. No para que, porque todos los panameños tenemos derecho a que la Fiscalía sea respetuosa de los derechos nuestros, consagrados en la Constitución y en la Carta, en las leyes y en los tratados internacionales que hemos firmado. Todos tenemos ese derecho. Eso no es que nos lo regala el procurador. Y tenemos derecho a tener jueces independientes. Eso es un derecho que tenemos nosotros. No es que nos están regalando absolutamente, eso no lo tenemos en este momento, señor procurador. Y usted puede hacer un gran trabajo en la coordinación. La Constitución habla de la armónica colaboración, no de la intervención del Consejo de Seguridad para decidir a quién van a investigar o no. Sí. Si nosotros logramos resolver el problema de la institucionalidad en un diálogo franco, y no tiene que ser reuniones clandestinas, hombre, usted se va y se reúne con el presidente de la presidencia, usted se va y se va a la Corte se va. Yo no veo por qué estas cosas no están ocurriendo normalmente. Estamos operando bajo la teoría de un barelismo sin Varela. Y no hemos resuelto esta incertidumbre que se ha generado con investigaciones mal hechas, dirigidas a atacar a los enemigos políticamente, y hemos utilizado la justicia como un arma política. Entonces tenemos que desactivar todo eso, ¿no? ¿Sí? Y hacer las investigaciones bien. Bien. Eso no es ocultar el delito. Por el contrario. Entonces, cada vez que toman decisiones los miembros, los operadores de la justicia, comienzan los interesados, ¿no? Y si le conviene o no le conviene, entonces el ataque brutal. Es una matriz de comunicación que se dispara y comienzan todos los tipos. Mira al juez Loaiza lo que lo han hecho. Mira estas viñetas que tienen en la Procuraduría. ¿Y por qué es peligroso esto de la Comisión Internacional de la Justicia? Observe la experiencia en Guatemala, que le fue impuesta. Porque estas comisiones absorben poder constitucional que solo le compete a Panamá. La coordinación internacional es importante. Y la coordinación internacional en materia de cooperación, una parte la hace directamente el Ministerio Público y otra parte la hace el Ejecutivo, a través de la Cancillería, a través de los organismos especializados de inteligencia, a través de la policía. Entonces, lo importante es que estas coordinaciones se hagan de manera oficial y que se haga una minuta de las reuniones que se realizan.
Simplemente nos reunió el Procurador General de la Nación, se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia para discutir A, B, C, D. Se tomaron las siguientes decisiones y se da una minuta de reserva para que no haya la menor duda de especulación de si hablamos a favor o en contra de. Entonces yo creo que una de las metas importantes que el presidente Cortizo ha lanzado y que tenemos que empujar todos es el desarrollo de la institucionalidad. Y si resolvemos el problema de la institucionalidad, Fernando, de la funcionabilidad institucional de la Corte, del Ministerio Público, del Ejecutivo, de la Policía Nacional, hemos dado un paso importante. ¿Por qué? Eso tiene que darse en el marco de la Constitución y las leyes. Por eso que esta ley que estaban intentando pasar sobre las contrataciones públicas, además de ser inconstitucional, además de ser ilegal, viola procedimientos internacionales de la que Panamá es signatario. Entonces yo me pregunto, ¿cómo un legislador de la República no le da por leer todas estas cosas? ¿Cómo un legislador de la República se le ocurren estas atorrancias? Jugando a seguirle el decir. Al juego de las gradas, entre comillas, porque no es que es el pueblo. Sí. Y el pueblo tiene otras preocupaciones. Yo le doy todas estas preocupaciones al señor procurador porque ya la agencia EFE, que es una gran agencia y a la cual tengo excelentes relaciones con ellos todo el tiempo, y yo siempre creo que hay que darle esa información. Uno no puede estar lanzando ideas en borrador, porque se convierten, ¿no sé?, en elementos. Recuerde, señor procurador, una de las partes importantes del desarrollo nacional tiene que ver con la estabilidad judicial del país. Y cada vez que un organismo judicial emite criterios que no están definidos, entramos al campo de la incertidumbre. Y cuando nosotros entramos al campo de la incertidumbre, entramos al campo de incrementar el riesgo. Y cada vez que yo aumento el riesgo país, creo barreras para que no venga inversión. Y cada vez que yo creo eso, impido que se desarrolle el país. Al impedir que se desarrolle el país, entonces creo las condiciones objetivas, señor procurador, para que haya desempleados. Y al haber desempleados, entonces hay crimen organizado mayor. Entonces, observe que cuando el país tiene un mayor nivel de crecimiento, una tasa de empleo casi prácticamente cercano al cero, a tener el desempleo estructural, los problemas sociales disminuyen. Pero hay un problema que el procurador debe entender, que el desarrollo, por ahí está el profesor Jovanés, que usted le puede preguntar mucho más sobre esto, que él tiene mucha más capacidad que la poca que tenga yo para entender el problema económico. Uno de los grandes problemas de nuestro sistema es la inequidad del sistema en la repartición de las riquezas del país. Entonces nosotros tenemos que cambiar, tenemos que hacer ajuste al modelo económico, pero eso pasa porque la justicia entienda que la justicia no se sirve destruyendo la economía. Pero es que además, José, hay algo que los panameños hemos olvidado y es dónde estamos, hasta dónde hemos llegado, para que ahora nos convirtamos en la generación de ineptos que tenemos que ir a buscar a papá PNUD o pedirle a la justicia que venga alguien de fuera y nos maneje la justicia. ¿Desde cuándo los panameños nos volvimos tan incapaces que no podemos resolver ni siquiera nuestros problemas nosotros mismos? Porque además recuerde también, señor procurador, y esto es una cosa importante que debemos tener, la República de Panamá, que ha desarrollado un sistema de importancia geopolítica en el mundo debido a su posición geográfica, tiene competencia. Y nuestra competencia nos quiere tener amarrados donde estamos, para que no nos veamos más allá del ombligo. Entonces nosotros tenemos que levantar la mirada, pensando en la nación. Y entonces tenemos que fortalecer la institucionalidad y tenemos que abrir el camino, ¿no?, para que la justicia no sea utilizada contra la gente. Que el camino de la gente de talento, tenemos que empujar todos juntos en la misma dirección. Le dejo estas preocupaciones al señor procurador, porque entiendo que en su pensamiento filosófico él comparte de esto. Lo que pasa es que lo veo atrapado entre... no lea tanto tontería. Hay que concentrarse. Y no se rodee de gente tan tóxica como la que tiene. Lo que tiene que leer el Procurador General de la Nación es la Constitución, el Código Procesal Penal, los acuerdos internacionales y tener sentido común. Y coordinar con los demás. Bien. Tengo otro tiempo para otro más. Sí. El Canal de Panamá. Yo creo que nosotros estamos en el punto más importante para tomar algunas decisiones geopolíticas en el Canal de Panamá que le den un mensaje al mundo. En el mundo se ha registrado que nosotros estamos teniendo problemas para el suministro de agua al Canal de Panamá.
Y esto va a seguir en el futuro porque el cambio climático llegó aquí para quedarse. No es que esto lo vamos a resolver porque si mañana llueve, no. Esto no es que voy a hacer una danza india para que llueva, no. Nosotros tenemos que tener. Entonces tenemos que hacer una política. Y cada vez que nosotros pensamos en nuevos embalses, le habla a alguien que tiene experiencia. A mí me tocó manejar el tema de Bayano. Es el embalse más grande. El tema de Bayano no en términos del lago, sino en términos del problema político-poblacional que se generó cuando inundamos eso y tuvimos que sacar a colonos y a sacar indígenas de esa área. Ese es un trauma. Y también la operación de rescate de animales más grande que había habido en América Latina. Entonces, la operación Noé 2. Esta situación no es tan fácil. Entonces nosotros tenemos ya un lago hecho. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar la opción de Bayano y entendernos con él para que ese complejo que es Bayano, con lago y todo, pase a control de la autoridad del Canal de Panamá como un activo, ¿no así? Para que el Canal de Panamá optimice el recurso agua. Es la alternativa más viable para nosotros desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de no enfrentarnos a problemas de traslado de gente. Ustedes no tienen idea de lo que eso significa. Si usted quiere saber eso, hable con la gente que trabajamos en eso y les podemos dar una charla de qué no deben hacer. Y esa área de Sidi Grande, ahí se pensó, señor director del canal, hacer una represa y una hidroeléctrica. Y ¿Acá la gente, en Ucapira? Sí, ahí se alzó la gente cuando yo era director del IRRI y tuvimos que desistir de eso. Yo lo digo por experiencia, ¿eh? Es un área que yo conozco bastante bien. Entonces yo creo que en esto hay que ver este tema fundamental. Y el siguiente tema fundamental del Canal de Panamá es cómo vamos a dejar de ser un pasador de barcos para convertir el Canal de Panamá, ¿no? ¿Sí? En una empresa que aproveche al máximo su desarrollo para que nuestros jóvenes puedan hacer empresas de tecnología dentro del Canal de Panamá. Para que nuestros puertos nosotros no tenemos, por ejemplo, un taller para reparar barcos. Un dique seco. Un dique seco. Bueno, lo tenemos. Entonces tenemos que... pero no está adecuado. Tenemos que modernizar, tenemos que crear otras opciones, tenemos que tener claro que en el mundo moderno lo que importa es la información al día. Nosotros necesitamos mejorar nuestro sistema de carga y descarga. Entonces, tenemos tantas cosas que hacer. Por ejemplo, le voy a dar una idea. Nosotros tenemos en el Colón que los barcos de crucero necesitan puertos, muelles para bajar. Bueno, hay tecnología moderna de muelles desmontables. Y con eso nosotros podemos subir de 20.000 gente que viene a ver ahí entre Colón a 100.000. Miren nada más eso. Entonces, yo creo que el director del canal tiene que pensar con luces largas. Igual que en el sector agropecuario, tenemos que pensar con luces largas. Nosotros tenemos que incentivar que a grandes inversionistas en el sector agropecuario vengan con alta tecnología y ofrecerle la Escuela Nacional de Agricultura a una de esas empresas. Ahí hay 980 hectáreas que están produciendo nada con respecto a su potencial, rodeada por el río Santa María y el río Corita. Entonces, ¿por qué no hacemos una acción conjunta para que nuestros muchachos tengan la tecnología en sus manos y nuestros agricultores puedan observar que el mundo del futuro de nosotros, en el caso del sector agropecuario, está en generar empleo en el sector agropecuario con alta tecnología en la producción para poder exportar? Nosotros tenemos la condición. Singapur no puede nada más dejar de ser un modelo de marítimo porque no tiene tierra. Es más, nosotros están haciendo ellos, convirtiéndose ahora en el aeropuerto de carga más importante de todo el sureste de Asia. Y nosotros tenemos todas estas... Después le voy a hablar sobre el aeropuerto. Porque nosotros tenemos que... Ayer hablaba con un empresario y me decía a mí, nosotros, mire, Fernando, usted no tiene idea las reacciones positivas que generaron las palabras del señor Ricardo Poma, aquí, esa entrevista corta que usted le hizo. Bueno, hombres así tenemos aquí en Panamá y mujeres. Entonces yo creo, primero al procurador, preste la atención a estos sanos consejos que le da la experiencia y preste la atención, señor director, a que hay que escuchar a los empresarios para poder generar empleo. Porque me preocupa mucho la tasa de desocupación juvenil y no vamos a combatir
el crimen organizado con un desempleo tan alto en el sector juvenil.